lo que quiero... Podemos... Bueno, ya está. Vale. Lo que quiero que veáis es, digamos, presentaros también un poco hasta dónde hemos evolucionado en Checkpoint, porque probablemente todo el mundo nos perciba como uno de los fabricantes de firewall más importante, pero sí es cierto que podemos ayudar mucho más allá de ello. Y para eso hemos empezado a sacar tecnologías alrededor de la seguridad que nos permiten proporcionar mucha más riqueza, tanto semántica como desde el punto de vista de seguridad, de qué eventos están ocurriendo dentro de cualquiera de las redes. Probablemente, como decía antes, la parte más conocida es la parte del cortafuegos, pero es cierto que estamos renovando, estamos innovando en este sentido. ¿Cómo? Pues incorporando tanto funcionalidades que nos habían pedido todos los clientes, como por ejemplo el uso de las reglas, cuáles son las reglas más utilizadas, cómo podemos optimizarlas, etcétera, como utilizar no solamente los esquemas tradicionales de cortafuegos de dirección origen, dirección destino, etcétera, sino también utilizar la identidad del usuario como parte de la función de decisión de seguridad en la parte del cortafuegos y en la parte del resto de las funcionalidades que vamos a ver. Es decir, en un momento determinado vamos a poder decidir qué usuarios o qué grupo de usuarios o qué usuarios desde qué máquinas o qué usuarios desde qué redes y utilizando qué máquinas van a poder acceder a qué recursos dentro de nuestra compañía. Para ello hemos establecido una serie de formas de adquirir la identidad de nuestros usuarios. La más importante, que es la forma transparente, es directamente adquirirlos desde Active Directory, de manera que en cuanto nuestros usuarios hacen login al Active Directory, entran en nuestro entorno, automáticamente quedan autenticados en el firewall. Quedan autenticados de manera que yo ya sé que esa dirección IP corresponde temporalmente a un usuario determinado y admito el aplicar reglas en base a esa identidad del usuario. Tenemos diferentes maneras digamos, sobreponernos a los diferentes problemas que pueden ocurrir desde el punto de vista de no adquiero la identidad de un usuario, este usuario ha cambiado, está en otra máquina, etcétera. Tenemos formas de adquirir esa identidad de manera transparente o con agentes dentro de los PCs de los usuarios o bien con portales cautivos, etcétera, etcétera. Y de esa manera podemos ofrecer una mayor riqueza a la hora de establecer los controles de seguridad, de forma que un usuario es el que va a tener derecho a acceder a un recurso, independientemente de que esté utilizando un dispositivo concreto desde una IP concreta o que esté, con el mero hecho de formar parte de un grupo, ya tendrá derecho a utilizar según qué recursos, dependiendo cómo lo hagáis en la política de seguridad. Lo cual, hasta cierto punto, puede simplificar bastante las políticas de seguridad. Podría simplificar muchísimo las políticas de seguridad. Pero, no obstante, no nos quedamos solo ahí, sino que, además del firewall tradicional, hay muchas otras cosas que nos están demandando los clientes, como por ejemplo ser capaz de tomar en cuenta la aplicación como parte de la política de seguridad. Es decir, un usuario puede ir a un recurso en concreto, pero ¿qué aplicación tiene derecho a utilizar para ir a ese recurso? Bueno, pues también podemos establecer como parte de la política de seguridad, y lo vamos a ver aquí, como parte de la política de seguridad podemos establecer qué usuarios tienen derecho a utilizar qué aplicaciones o qué URLs o qué webs, etcétera. Podemos filtrar los derechos de acceso al usuario de manera que no le permitamos utilizar aplicaciones que desde nuestro punto de vista pueden ser peligrosas. Pero no solo eso, podemos... Todas las aplicaciones, que de hecho la base de datos de aplicaciones de Checkpoint es la más grande actualmente en el mercado. Tenemos cerca de 4.500, o reconocemos cerca de 4.500 aplicaciones, además de 250.000 widgets de Web 2.0, de los cuales desafortunadamente 90.000 son de Facebook, porque en sí mismo está siendo un ecosistema.
Pero lo que podemos hacer es determinar, bueno, pues yo quiero que mis usuarios accedan a según qué recursos, pero por ejemplo no les quiero permitir que compartan ficheros. Pueden utilizar el chat, pero no pueden compartir ficheros a través del chat. Es decir, no solamente restringir la aplicación, sino qué funcionalidades de esa aplicación pueden utilizar. Yo quiero permitirles que utilicen Gmail, pero no quiero permitirles que intercambien ficheros, o que incluso que no quiero que permitir que envíen attachments, que envíen incluidos en los correos. Cosas de este tipo es las cosas que podemos, cortar, restringir para dar un acceso sin cortar nuestro negocio, pero manteniendo el control. Al fin y al cabo, la seguridad siempre es mantener el control y tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Ambas cosas son fundamentales. Luego veremos cómo podemos tener mucha mayor visibilidad de lo que está ocurriendo. Cualquiera de estas reglas de seguridad se pueden establecer en modo preventivo o en modo, permitir a los usuarios que accedan a esa información. Pero entre el blanco y el negro, es decir, entre el bloqueo y la permisión, hay muchos grados de gris. Y en algunos casos nos hemos encontrado con que ciertas aplicaciones que en teoría no deberían ser utilizadas como aplicaciones de negocio, se utilizan realmente como parte de la infraestructura de negocio de algunas compañías. Y un ejemplo bastante curioso era una compañía de seguros que utilizaba YouTube como herramienta de negocio, de manera que los peritos, cuando peritaban los siniestros, grababan un pequeño vídeo, lo colgaban a YouTube y hablaban con la persona que estaba en el otro extremo para decir, inclúyelo en el informe de peritaje, el vídeo es tal, inclúyelo. Les faltaba esa herramienta, y como les faltaba esa herramienta, utilizaban YouTube para ese sentido. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se cortó YouTube, automáticamente todo el mundo empezó a quejarse. ¿Por qué? Porque es una herramienta de negocio. Entonces, podemos establecer controles de no solamente bloquear o permitir, sino informar al usuario, cuidado, esto no lo deberías utilizar, porque puede llegar a ser peligroso, porque gasta mucho ancho de banda, etcétera, o incluso preguntar y permitir al usuario si da una justificación. ¿Vale? Le preguntamos al usuario exactamente para qué lo utilizas, da esa justificación, todo queda registrado y le permitimos acceder. Pero además de permitir acceder, siempre podemos establecer unos controles de, vale, yo voy a permitir acceder a estas aplicaciones, pero como no creo que sean demasiado corporativas y no quiero penalizar el resto de las aplicaciones, les vamos a limitar el ancho de banda. Vamos a limitar el ancho de banda disponibles tanto de download como de upload para esas aplicaciones, de manera que el uso de esas aplicaciones no sea perjudicial para las herramientas corporativas que tenemos a diario, que utilizamos a diario y que sabemos que son las que se tienen que utilizar. Entonces podemos, de nuevo, establecer esos controles, personalizar todos los mensajes por cada una de las reglas de seguridad que estáis viendo ahí, en la cual yo permito a un origen determinado, recursos humanos, acceder a una serie de webs. Puedo establecer un mensaje de informarle, esto es solamente para uso de recursos humanos, una vez al día, una vez a la semana, etcétera, etcétera, de manera que si cambio la política, siempre lo puedo hacer gradualmente, de manera que los propios usuarios sepan cuál es la política corporativa, sepan que está cambiando y sepan que a partir de un determinado momento no les va a funcionar. De esa manera, digamos que hacemos más amigable una determinada transición. O incluso podemos permitir, mira, yo la herramienta de chat, única herramienta de chat que quiero permitir es una determinada, pues podemos decir solamente utilizar esa herramienta a la hora de utilizar chat, no utilizar el protocolo de chat y punto. No. Yo quiero que esta herramienta en concreto es la única que he certificado, que sé que es segura, que está razonablemente actualizada, etcétera, es la única que voy a permitir. Eso también lo podremos hacer con la regla de seguridad, directamente controlando qué usuarios puedo utilizar, qué aplicaciones, en qué momento, con qué ancho de banda, etcétera, etcétera. Al final es, como decía antes, control y visibilidad. No solo podemos utilizar esto para controlar, también podemos utilizarlo para ver cuál es el uso dentro de mi compañía de determinadas aplicaciones y en un modo determinado empezar a restringir. Así voy a tener una idea de cuál es el nivel de peligro que estoy teniendo dentro de la compañía. Es decir, si continuamente estoy viendo aplicaciones que están marcadas como peligrosas o como que gastan mucho ancho de banda o como que están diseñadas para básicamente saltarse
controles de seguridad, como puede ser Ultrasurf o aplicaciones, digamos, de anonimización de la navegación del usuario. Al final, si estás viendo ese tipo de navegación, estás viendo este tipo de uso de aplicaciones, como puede ser Ultrasurf, lo que estás viendo realmente es que tus usuarios van a donde quieres que vaya, independientemente del control de URLs que hayas hecho. ¿Por qué? Porque están utilizando una herramienta que se salta todos esos controles, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que podemos ayudaros a controlar, a verificar y a tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, ¿de acuerdo? Por supuesto, también podemos interceptar el tráfico encriptado. Podemos interceptar el tráfico HTTPS de manera que el usuario no haga lo que no queremos que haga. Obviamente, para eso puede haber implicaciones legales, tenéis que trabajar con los departamentos legales para que no haya ningún problema, pero aún así la política de qué puedo desencriptar o qué quiero desencriptar también es muy sencilla. Como yo puedo decidir desencriptar absolutamente todo, todo el tráfico que pase encriptado a través de mi cortafuegos o de mi entorno lo puedo bloquear y automáticamente desencriptar y ver qué está pasando y aplicar los controles de seguridad de nivel superior, o bien puedo decidir no. Mirad, yo quiero todo aquello que sean servicios financieros, por ejemplo, ¿vale? Todo aquello que esté categorizado como servicios financieros, no lo voy a inspeccionar. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Todo aquello que esté categorizado como X, no lo voy a inspeccionar. Todo aquello que yo diga que es blanco, entre comillas, no lo voy a inspeccionar. Y dejo pasar ese tráfico intacto, sin tocarlo, ¿vale? Sin aplicar ningún control de seguridad más allá de la coherencia del protocolo, etcétera. Pero el resto quiero pasarlo por mis controles y el resto quiero ver qué está ocurriendo dentro. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de fuga de información, porque puede haber problemas de alguien que esté haciendo una determinada intrusión o que se esté descargando algo que no debería, o que haya un virus en un momento determinado, un bot, etcétera, etcétera. Para eso está esta política de aplicar la desencriptación o aplicar, digamos, la inspección en paquetes cifrados. Pero la aplicamos no solamente a aquello que sean URLs o aplicaciones, sino que además podemos ponerle controles de IPS, es decir, controles de intrusión, de detección de intrusión, de manera que yo aplico a todos los sistemas que yo tengo un perfil determinado y en ese perfil además decido qué defensas se van a ir activando, ¿de acuerdo? ¿Qué defensas se van a ir activando automáticamente en base a una política que voy a establecer? Voy a decir qué defensas, cuando me las descargue, las saque Checkpoint y yo me las descargue, qué defensas se me activan automáticamente. Pero además, si tengo un perfil de prevención, puedo decir que las defensas por defecto se me activan en modo detección, porque no me fío, porque puede haber falsos positivos y porque al final el firewall siempre es el culpable de todo, siempre está en medio de la red, con lo cual puedo decidir que solo las activo en modo detección y además que me marque todos los eventos generados por esas defensas nuevas, me los marque de manera especial, para hacerles un seguimiento a posteriori y poder ajustar los valores, poder determinar si eso es útil para el tráfico que yo estoy teniendo. Y esa activación de las defensas se realiza en base a los múltiples factores en los cuales están categorizadas las defensas. Todas nuestras defensas están categorizadas con varios parámetros, como si es de cliente, es de servidor, si es tiene una severity, que quiere decir cómo de grave es el problema que resuelve. Todas las defensas tienen un confidence level, es decir, cómo de seguros está Checkpoint en pruebas de laboratorio, en pruebas de cliente, etcétera, que esa defensa genera muchos o pocos falsos positivos. Y un nivel de rendimiento, es decir, cuánto le exige a la máquina el estar ejecutando esa defensa. Hay defensas muy proactivas, como puede ser, por ejemplo, el error, esta defensa que veis aquí, que se llama error concealment, que es ocultación de errores. Básicamente hay determinadas técnicas de hacking en las cuales tú, en base a los errores que puedes sacar de un servidor web, determinas qué tipo de servidor web es.
independientemente de que la cabecera de los paquetes esté falsificada, que se puede hacer muy fácilmente. Pero si tú haces tal operación y tal operación y tal operación y te sale un error de este tipo, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y te sale un error del otro tipo, pues ese es este tipo de servidor y además con tal parche y tal versión. Con lo cual ya sabes qué vulnerabilidades tiene. ¿De acuerdo? Entonces esa defensa que os puede ayudar, puedes decirle que todos los errores que salgan de vuestra web hacia afuera es el mismo error, independientemente de lo que diga el servidor de web. Va a ser el mismo error. ¿De acuerdo? Y los falsifica todos. ¿Qué ocurre? Que eso exige mucho más, porque tiene que falsificar bastantes paquetes, o puede tener que falsificar y examinar bastantes paquetes, y a muy bajo nivel exige mucho más que el detectar en concreto un tipo de ataque mucho menos o mucho más inocuo. Entonces, por eso cada defensa tiene una categorización en base a cómo de exigente es en términos de seguridad a la hora de aplicarla dentro de vuestro entorno. Con todos esos parámetros, tú decides en la política de instalación o de activación de defensas, qué defensas son las que se van a activar automáticamente, tanto de las que se han descargado como de las que se descarguen en el futuro. Decides, pues si gasta mucha CPU, no me la actives, ya la activaré yo manualmente, eso siempre se puede hacer a posteriori. Aquellas que puedan generar muchos falsos positivos, pues en principio no me las actives, ya veré yo si las activo y cómo las activo, etcétera, etcétera. Según se descargan, se activan y automáticamente se implementan en el sistema. ¿Qué ocurre? Que esto obviamente sobrepasa mucho la seguridad que puedes exigirle a un firewall tradicional, pero además tenemos nuevas funcionalidades que os van a permitir, sobre todo, intentar dirigiros o intentar focalizaros también en las nuevas amenazas que estamos detectando, digamos, en el mundo, sobre todo porque estas son probablemente las peores amenazas que hay ahora mismo. Y la previsión es que durante los 2-3 próximos años estas amenazas, que son los bots, se extiendan a los dispositivos móviles, es decir, utilicen los dispositivos móviles y además sean las amenazas más utilizadas a la hora de atacar con ataques personalizados a un determinado cliente. Si yo quiero atacar para robar información o para hacer algo determinado contra un cliente, este tipo de amenazas probablemente lo primero que se va a utilizar. De hecho, ya tenemos ejemplos en el mercado de ese tipo. Con lo cual, lo que hemos hecho es sacar una nueva funcionalidad para la detección y prevención de este tipo de amenazas, como son los bots y los virus. ¿Cómo? Sobre todo para la detección de bots, pues a través de diferentes sistemas. Mirad, a ver. A través de diferentes sistemas. La idea de Checkpoint sobre todo es intentar bloquear la comunicación entre el bot y su controlador. Es decir, esa comunicación, al final, el bot es un pequeño programa que está disponible en un dispositivo móvil o en un PC, en un laptop, etcétera, esperando a ser controlado, a ejecutar órdenes por parte de alguien que, digamos, es el propietario del bot o de la red de bots. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el bot no recibe órdenes de ningún tipo, al final es una pieza de software, entre comillas, inocua. No hace absolutamente nada, por defecto no actúa, no hace absolutamente nada. La intención de Checkpoint, al ser una defensa perimetral o una defensa, digamos, no implementada dentro de los propios PCs, sino que es una defensa de red, la intención es bloquear precisamente esa comunicación y detectarla. Detectar si tenéis patrones de ataques parecidos a los de los bots, si tenéis comunicaciones a dominios claramente maliciosos, si hay comunicaciones a URLs claramente maliciosas relacionadas con bots, y si vemos ese tipo de comunicación, cortarlo. De manera que nadie pueda tomar control de los ordenadores en remoto. Nadie pueda tomar control de vuestra red desde fuera. Para eso tenemos reputación de dominios, reputación de IPs, de URLs, actividades no usuales. Es decir, si vemos en un momento determinado que muchos PCs de vuestra compañía, por protocolos no estándar, como puede ser un UDP o un puerto extraño, tienen comunicaciones todos con un conjunto de IPs o un subconjunto de IPs de una red que puede ser maliciosa, eso es algo que, aunque no sea un bot conocido,
tiene un comportamiento similar a lo de un bot. Entonces, ahí podemos determinar si cortamos esa comunicación, si simplemente avisamos, lanzamos la alarma, etcétera. Todo eso se puede configurar, de manera que podáis establecer qué es lo que está ocurriendo dentro de vuestra red. Que si en un momento determinado estés teniendo muchos correos de salida parecidos desde diferentes máquinas, eso también es algo que implica que esas máquinas están controladas. Si empezáis a ver el mismo correo enlazado por SMTP desde múltiples máquinas a la vez o en pocos periodos de tiempo, eso también es una indicación de que algo puede estar pasando en esas máquinas, con lo cual que salte al menos la alarma y luego la investigación a posteriori. En todos los luego lo veremos, que cómo podemos proporcionaros esta información de manera gratuita. Además, podemos hacer, si lo deseáis, venir y haceros un estudio de qué es lo que está ocurriendo dentro de vuestra red con estas técnicas. En la mayoría de los sitios lo que los hemos hecho con la activación de esta defensa, hemos encontrado algo, ¿vale? Yo os diría que en un 90% de los sitios en los cuales hemos activado esta defensa se ha encontrado siempre algo, ¿vale? Y en algunos casos incluso los clientes nos han dicho, no, eso es un falso positivo, tal. No es un falso positivo. Y efectivamente no era un falso positivo. Luego han ido con herramientas de PC a limpiar y efectivamente se han encontrado con que en ese PC en concreto, en esos conjuntos de PCs, había ese bot determinado instalado. Y están utilizando su red o parte de su infraestructura como spamming, como ataques de DDoS, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, lo bueno, entre comillas, hasta ahora es que lo que estamos detectando, lo que estamos viendo son que la fase de profesionalización, ¿de acuerdo? La fase de profesionalización aún no está demasiado extendida, pero está por venir. Y la fase de profesionalización me refiero a que las amenazas van a ser completamente personalizadas de aquí a muy pocos años. Es decir, va a haber amenazas genéricas, los bots, pero va a haber amenazas también muy personales, es decir, yo quiero atacar este banco en concreto o yo quiero atacar esta red en concreto, basadas en este tipo de tecnologías y este tipo de técnicas. Entonces es bueno estar prevenido, estar digamos al día en cuanto a estas amenazas. Seguimos enriqueciendo pues todos los controles que podemos hacer, y para ello también tenemos una funcionalidad en la cual podemos determinar qué información no debería salir de nuestra red, o qué tipo de información es la que queremos proteger y que no salga dentro de nuestra red, o qué tipo de comportamiento pueden indicar digamos una fuga de información, accidental o no. Por ejemplo, y esto es una política que está preestablecida, que es la que ponemos en marcha en la inmensa mayoría de los sitios, al menos como política inicial, y en muchos de los sitios que lo hemos puesto hemos detectado tráfico que se ajusta a esta regla de aquí. ¿Qué es esa regla? Pues básicamente que lo que se ve es que alguien está enviando correo hacia adentro y hace una copia oculta hacia un correo externo, ¿vale? Como mínimo, puede ser perfectamente válido, pero como mínimo no es un comportamiento demasiado normal, entre comillas, ¿vale? Es algo de lo que deberíamos tener constancia o nos gustaría saber, ¿de acuerdo? O queremos determinar en un momento si alguien está enviando documentos que están clasificados como confidenciales o que se ajustan a una plantilla de la compañía y que sabemos que que forma parte de nuestro acervo informativo que queremos proteger. Podemos simplemente alimentar al sistema con esa plantilla y todo lo que se aproxime a esa plantilla en un porcentaje automáticamente saltará y evitaremos que salga de la compañía. Pero de nuevo, es lo mismo que antes con el control de aplicaciones. No es blanco y negro. Hay datos, como pueden ser, por ejemplo, nosotros siempre ponemos el ejemplo que en Checkpoint tenemos implementada una política de DLP. Los datos trimestrales de resultados financieros de la compañía son completamente confidenciales hasta el día que salen. El día que son públicos dejan de ser confidenciales. Sin embargo, la regla de la compañía que no puedes enviarlo sigue estando válida porque a lo mejor cambia 2 días después, etcétera. O presentaciones de un producto que todavía no ha salido, o datasheets de un producto que todavía no ha salido, son completamente confidenciales. Pero el día que sale no se desclasifican automáticamente. ¿Qué ocurre? Que
no ponemos en marcha una política, excepto para ciertas cosas de blanco-negro, sino que también hacemos intervenir a los usuarios. Es decir, preguntar a los usuarios, ¿estás seguro de que quieres enviar esto? Porque a lo mejor ha sido una equivocación. El típico autocompletar de Outlook, todo lo hemos sufrido, ¿de acuerdo? No solo de Outlook, sino de otras herramientas. Entonces, como todos los hemos sufrido, en un momento determinado que una herramienta te avise, ¿estás seguro que quieres enviar esto? Lo examinas, si me he confundido, lo estoy enviando a María García en vez de a Mario García, ¿de acuerdo? Pues en un momento determinado te va a permitir decirle al sistema, no quiero enviarlo, todo queda registrado, pero tú no has enviado esa información. Has conseguido reparar el error. Entonces, los usuarios también son parte importante de la estrategia de seguridad de la compañía. Esa educación que se puede hacer a través de estos sistemas y esa control o autocontrol que podemos hacer también puede llegar a ser importante, ¿vale? Por eso decimos que la política blanco y negro no siempre funciona. No puedes parar la compañía por cuestiones, en un momento determinado, por cuestiones que todavía no controlas 100% desde el punto de vista de seguridad. Tienes que seguir trabajando con la compañía, tienes que seguir trabajando como siempre, pero eso no quiere decir que no pongas controles y vayas refinando esos controles. Al final puedes descubrir que es que ese usuario efectivamente está enviando información confidencial, pero eso va a salir en los análisis y es cuestión de la alta dirección, con la alta dirección informática, decidir dónde se establece la barrera, dónde se establece la frontera de esto no pasa, esto puede que permitamos pasar siempre y cuando lo decida el usuario. De todo esto dejamos logs, incluyendo, si es necesario, de qué datos, qué ficheros se ha enviado, es confidencial, pero solamente ciertos administradores que tienen los permisos adecuados van a poder ver esos datos. Y además no pueden denegar que lo han visto. Es decir, en un momento determinado, si abren los datos, queda registrado en el log de auditoría que ese usuario, ese administrador que tenía permisos específicos para ver esos datos, lo ha visto, ¿vale? Ha abierto el dato confidencial, ¿vale? Pero claro, todo esto es tener mucha información al alcance de la mano, es tener múltiples alarmas, eventos que pueden surgir dentro de una red. Para mantener el control de esas alarmas hay que tener otras herramientas. Las herramientas de gestión son fundamentales. No solamente que, digamos, donde implementes la política de seguridad sea flexible y te dé mucha información, sino que la forma de acceder y gestionar esa información sea la que realmente permita mantener bajo control, con unos recursos humanos limitados, sobre todo ahora en tiempos de crisis, mucha información y muchos eventos que pueden surgir. Para eso hemos desarrollado dos herramientas. Una, que es SmartLog, que básicamente es aplicar un Google a nuestros logs, de manera que yo quiero saber todo aquello que viene de una dirección determinada, todos los logs en los cuales en origen, en destino, lo que sea, está implicada una dirección determinada, 23.27 asterisco. Esta es velocidad prácticamente real, es decir, el tiempo que tarda en hacer una consulta tiene que ser prácticamente ¿vale? ¿Por qué? Porque está reindexando absolutamente todos los logs por todos los campos posibles y haciendo todas las correlaciones posibles antes de que se realice la búsqueda. ¿Esto que nos permite? Empezar a hacer análisis forense de una manera mucho más racional y mucho más rápida, ¿vale? El qué está pasando o qué ha pasado, verlo de una manera mucho más rápida. Esta herramienta es realmente algo que cada vez que se lo enseño a los administradores, todos quieren implementarla, todos quieren verla y que todos quieren tenerla, y realmente es muy útil a la hora de hacer lo que os decía, un análisis forense y tener bajo control, cuando tenéis muchísimos logs, cuando tenéis muchos alarmas, qué está pasando dentro de la red. Circunscribir las búsquedas a una funcionalidad determinada, al IPS, todas las alarmas que hayan generado un determinado IP o que esté involucrada una determinada IP, en origen o en destino, etcétera. El tenerlo todo en un momento, esa información, es muy importante. Pero además, también tenemos un panel de control en el cual vais a recibir todas las alarmas que además tienen una política de correlación, de manera que no por cada evento, por cada log vais a tener una alarma, sino que puede ser que un evento determinado sea la suma de un conjunto de alarmas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las cosas que suele salir siempre, suele ser un falso positivo, pero suele salir siempre, aunque a veces no lo es, suele salir siempre es que alguien está intentando hacer un port scan en vuestra red.
Pues puede ocurrir que yo en el log vea una máquina en la cual estoy denegando el acceso a múltiples puertos porque está examinando en muchas otras máquinas, está examinando si hay un puerto determinado abierto. ¿Por qué? Porque es un analizador de un determinado fabricante y sale en el log, pues a lo mejor 10.000, 15.000 logs, ¿de acuerdo? Haciendo esto. Nosotros lo que hacemos es una alarma diciendo, cuidado, esto parece un PortScan. Parece un PortScan. Esa información es útil porque puedes decir en un momento determinado, descártalo para esta máquina en concreto. Pero si surge de nuevo, efectivamente alguien está intentando hacer un PortScan dentro de la red. Y eso no quiere decir que de cada log voy a generar un evento, no. De un conjunto de ellos lo voy a generar. Pero además, lo que tenemos es, como veis aquí, perdonad, una visión de alto nivel de qué está pasando en la red. Si a día de hoy vuestro comportamiento habitual es, digamos, una cosa como esta, ¿vale? Y empecéis a ver los círculos mucho más grandes, rojos, etcétera, tal, mucho más número de eventos, como mínimo algo está pasando, ¿vale? Luego hay que investigar qué está pasando, puede ser múltiples razones, un cambio en la red, un cambio de política, un nuevo servidor, un nuevo sistema que esté afectando de alguna manera, pero como mínimo algo ha cambiado. De un vistazo no tienes que estar continuamente viendo los nodos, de un vistazo has sabido que algo ha cambiado. Luego ya examinas, vas a los eventos y en los eventos, perdonad, en los eventos que no sale ninguno, en los eventos puedes ver, ¿de acuerdo? Puedes ver qué eventos realmente surgen de cada usuario, de cada funcionalidad. Quiero ver los eventos de IPS que no he bloqueado. Quiero ver los eventos de control de aplicaciones, por aplicación, por usuario. ¿Qué usuario está gastando más ancho de banda? ¿Qué aplicación me está consumiendo la red? Etcétera. Toda esa información la vais a tener en los eventos porque podéis agrupar por cada uno de los factores. Ahí está, ¿vale? Les podéis ver los eventos agrupados por la funcionalidad o agrupados por el usuario o agrupados por, en un momento determinado, la aplicación. Pues yo quiero ver de aplicación, ¿vale? Qué aplicación, qué usuarios y qué ancho de banda o qué tráfico estoy detectando por aplicación. Esto lo podréis agrupar si quisierais por usuario, ¿vale? Y veis cada usuario, qué aplicaciones está utilizando y qué ancho de banda está utilizando. Es automático, ¿de acuerdo? Pues bien, de todo esto, si queréis, podemos ir a vuestra red, hinchar una máquina, analizar en vuestro tráfico en tiempo real qué está ocurriendo y generaros un informe de este tipo. Un informe en el cual vais a tener las aplicaciones de alto riesgo que hemos detectado, vais a tener el por qué son aplicaciones o creemos que son aplicaciones de alto riesgo, cuántas veces la hemos detectado o cuántos eventos de ese tipo hemos detectado, los usuarios de esas aplicaciones, los eventos de intrusión que más hemos detectado dentro de vuestra red, que algunos pueden ser normales, podemos irlos ajustando, etcétera, los eventos de IPS por país, que es otra de las defensas que tenemos, podéis en un momento determinado, si estáis bajo presión, entre comillas, o bajo ataque, podéis bloquear el tráfico a o desde un país. Pero además el tener esa información es importante porque yo no tengo ningún cliente en China o no tengo cliente en Rusia y resulta que tengo mucho tráfico desde allí o mucho tráfico hacia allí. Algo como mínimo algo está chirriando dentro de la red. El tener esa información al final es mantener el control, como decía antes, ¿vale? Eventos de pérdida de datos, eventos de bots, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis ver un ejemplo de estos, podemos entregar un ejemplo del informe, pero luego, si estáis interesados, no tenéis más que contactar con nosotros o con Nextel, vamos a vuestras oficinas, montamos una pequeña máquina durante una semana y analizamos el tráfico, analizamos lo que está pasando dentro de vuestra red. Y en base a eso, decidís qué defensas son las que necesitáis y qué es lo que necesitáis para tener vuestra red
más segura. ¿De acuerdo? Y muchas gracias.